La Biblia es un libro maravilloso y cuando expreso las maravillas que hay en él, no me refiero simplemente a la forma en que fue diseñada, a lo que ha hecho en la historia de la humanidad, no, me refiero más bien al contenido, porque la Biblia no es cualquier libro. Este es un libro que transforma vidas. Este es un libro que, por definición de sí misma, vivifica. ¿Qué es eso? Que transfiere vida. Tiene la condición de llevar un mensaje que puede transformar a un hombre de muerto en vivo. ¿Por qué entonces, si tenemos un libro que hemos definido realmente como el manual del constructor de nosotros? Así como cuando en la agencia entregan un manual de la construcción del vehículo que indica qué hacer cuando éste falle, qué hacer cuando las llantas no son las correctas, cuánto puede resistir de carga, qué tipo de combustible se le va a utilizar, qué tipo de aceite y una serie de instrucciones. ¿Sabe para qué? Para que funcione bien. Pues este manual de la vida contiene todo eso. El Día Nacional de la Biblia es un buen momento para reflexionar sobre hoy un aspecto básico de la misma escritura. Y yo podría llamar a este párrafo bíblico un llamado para hoy. Lo encuentro en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 14 al 17. Y la palabra de Dios dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Dios, gracias por tu escritura. Esta contiene todo lo que nosotros necesitamos saber. Gracias porque nos permites conocerla. Pero tenemos más gratitud, Dios, porque tu Espíritu Santo nos enseña que debemos de obedecerla y vivir conforme a los preceptos en ella contenidos. Gracias, Dios, por quienes nos han enseñado la palabra. Gracias porque nos das la oportunidad también de enseñarla. Tenemos gratitud y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, realmente, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos enseñando lo que Dios, con su Espíritu Santo, inspiró a muchos hombres a escribir. Este capítulo 3, del cual hemos extraído estos versículos, nos introducen a la enseñanza precisamente de los falsos maestros. Y si usted ve en la escritura, en las cartas, es una constante la enseñanza de la introducción de la doctrina equivocada. Eh, la Biblia señala que estos seductores satánicos van a continuar. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Continuar siendo fiel a la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Es volviéndonos más bien a la escritura, es enamorándonos permanentemente de ella. La única respuesta a las mentiras de Satanás es la verdad de Dios. Si cada iglesia local volviera a la palabra de Dios, y si cada pastor y cada maestro de escuela dominical enseñara la palabra de Dios, los discípulos de Satanás, ¿sabe qué les ocurriría? Serían derrotados. La relación de Timoteo con la Biblia queda delineada en estos versículos que acabamos de ver.
Empezó cuando era niño y de su madre y abuela aprendió las escrituras del Antiguo Testamento. Ellas no le enseñaron simplemente los hechos de la Biblia, también le dieron apoyo y entendimiento espiritual. Timoteo conocía por sí mismo la verdad de la palabra. No dependía de otros para que defendieran la palabra por él. Esta palabra le impartió fe. Usted puede encontrarlo en Romanos 10:17. ¿Qué es? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta fe en Cristo precisamente fue la que le dio la salvación. Los versículos 16 y 17 son un gran testimonio del origen y carácter divino de la Biblia. Y nos da dos cosas esenciales. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Yo puedo decir hoy que el primer propósito es la salvación. Y ahí está en el versículo 15. Pero también, además de que el propósito de la Biblia es la salvación, incluye la vida cristiana. ¿Qué es esto? Pues que no es solamente buscar la salvación, es que continuo, como hecho seguido, debe de haber una transformación en nuestra vida. Y esa vida la enseña también la Escritura cómo debe ser nuestro testimonio, qué debemos de dejar de hacer, qué debemos de reforzar. Nos enseña en tercer lugar que la palabra es útil para enseñar. Pero es útil para enseñar, ¿sabe qué? La doctrina de la fe. Asimismo, también produce convicción, o sea, redarguye a cada quien que la escucha. Produce esa fe fortalecida en que Dios es nuestro Salvador. También tiene otra característica esencial, importante: corregir y disciplinar. Por eso la Biblia instruye. Capacita al Hijo de Dios para que llegue a ser un hombre de Dios. No hay otra manera. Si usted cree que porque es bueno va a llegar a ser un hijo de Dios, está equivocado. Solamente el conocimiento de la palabra, el vivir para Cristo, el depender de Él, nos puede permitir llegar a ser un hombre de Dios. ¿Sabe qué característica? Con una madurez en las cosas del Señor. Y finalmente, perfecto, lo cual no significa que es un hombre exento de pecado, sino que significa que ha madurado en la fe. Esa es la perfección de la que habla la Biblia. Y enteramente preparado quiere decir completamente equipado, con todas las herramientas necesarias. Así la Biblia transforma al niño, estoy hablando de Timoteo, del versículo 15 en una persona madura en Cristo. Equipa a los santos para ser siervos. Entonces, al final, la perfección, el don de la Escritura es llevarnos a nosotros, a los servidores, a la santidad, equipándonos para poder servir. O sea, no tendría sentido toda la preparación, toda la enseñanza, todo el conocimiento, si esto no nos moviera a ser hombres diferentes que sirven a todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Es bueno que los creyentes tomen cursos de estudio y aprendan métodos de ministerio. Pero la mejor manera para equiparse en el servicio a Dios es estudiar y practicar la palabra de Dios. No tendría sentido conocer mucho y hacer poco. Los libros de estudio nos dicen cómo, pero la Biblia nos da la motivación y el poder para vivir lo que aprendemos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por la Biblia, la cual nos enseña, Señor, todo aquello útil, necesario e imprescindible para enseñar, para obedecer, para instruir y para poder vivir como tú quieres que vivamos, con un propósito, con el de ser mejores hombres para tu servicio. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.